Ecos do Futuro. Um programa de podcast de Design Agora. Bom dia e bem-vindos a este Eco do Futuro. Hoje temos o prazer de receber um convidado que, não podendo estar aqui presencialmente conosco porque encontra-se em Itália, encontramos virtualmente através do Zoom. É Francesco Tonucci. Francesco Tonucci é psicopedagogo e pesquisador associado do Instituto de Ciências e Tecnologias Cognitivas do Conselho Nacional da Pesquisa da Itália e é o criador e o fundador do projeto internacional A Cidade das Meninas e Meninos. O projeto nasceu em Fano, em Itália, e foi depois implementado em 14 países, entre a Europa e a América Latina. A presença de Francesco Tonucci hoje é muito bem-vinda por causa da importância do seu projeto e por causa da importância do exemplo que dá através do seu trabalho, que é muito bem retratado no livro A Cidade das Crianças, que é editado em Portugal pela Calandraca. Passaremos à conversa Zoom com o professor Tonucci. Um bom dia, então, para o professor Tonucci. E queria colocar-lhe já a primeira das nossas perguntas, que tem a ver com o ciclo desse Design Agora Living Utopia. A primeira pergunta para todos os convidados é: qual é o significado e a importância que teve e tem a palavra utopia no seu percurso pessoal y profesional? Bueno, diría que yo doy a la palabra utopía el mismo sentido que le daba Galeano, el autor latinoamericano, cuando decía que la utopía es algo que no se alcanza nunca. Y si nosotros hacemos 4 pasos, la utopía se aleja de 4 pasos. Y si hacemos más pasos, ella se aleja más pasos. Por lo cual, ¿cuál es el sentido de la utopía? Es caminar. Es decir, la utopía nos obliga a andar. Y esto es un poco el tema. El tema, yo ya lo sé, que es difícil imaginar, y creo que no sea posible imaginar que una ciudad llegue a ser una ciudad de las niñas y de los niños como nosotros deseamos. Pero una ciudad que asume este proyecto es una ciudad que se mueve correctamente hacia un objetivo adecuado, un objetivo bueno. Lo decía muy bien una política italiana que se llama Livia Turco, cuando decía que poner los niños en la política significa hacer una buena política. Yo no tengo dudas que es así. Professor, nessa sua resposta deu para perceber que tem percurso muito ligado a vários projetos que dizem respeito ao envolvimento das crianças. Há livro editado em Portugal pela Calandraca, que chama-se A Cidade das Crianças, que apresenta muitas das suas reflexões e exemplos concretos da sua atividade ao longo de mais de 30 anos, ou talvez mais. E há uma frase muito interessante logo no preâmbulo do livro, quando afirma que os cidadãos sofrem os males da cidade, mas parece que não pedem que a cidade mude. Queríamos perguntar-lhe por que é que escolheu como âmbito do seu trabalho a cidade. Bueno, usted se acordará que en el párrafo anterior a lo que usted citaba, yo hablaba de mi infancia diciendo que entonces nosotros teníamos miedo del bosque. Y teníamos miedo del bosque porque era el bosque de los ogros, el bosque de los peligros, el bosque de las oscuras, de los miedos.
el bosque de los cuales nos hablaban los abuelos cuando nos contaban cuentos para acompañarnos a dormir. Y estábamos bien en la ciudad. La ciudad era nuestro mundo. Nosotros conocíamos la ciudad, porque en la ciudad se vivía nuestra infancia fuera de casa con los amigos. Bueno, el tema es que hoy en día la mayoría de los chicos, de los niños, de los jóvenes, de las personas viven en ciudades. Es allí que se mide la suerte del destino, del futuro de nuestra sociedad. Y parece que siempre más va a ser así. Y la pregunta es correcta. ¿Por qué la gente, dándose cuenta que en la ciudad se vive mal, no quiere cambiar? Porque los que tendrían que cambiar serían los adultos. Lamentablemente la ciudad se ha hecho mal para ser adecuada a las necesidades de los adultos. El análisis de nuestro proyecto nace exactamente de una situación de crisis que de nuestro punto de vista es la crisis que está viviendo la ciudad, porque cuando salió de la Segunda Guerra Mundial, en una situación totalmente rara y nueva y única históricamente, porque hasta entonces las guerras se hacían fuera, lejos. Solo la última llegó adentro de las ciudades y bombardeó las ciudades. Mi primer recuerdo de niño es el bombardeo de mi ciudad. Por lo cual las ciudades salieron destruidas. Y como dice Einstein, la crisis puede ser una bendición para personas y países porque lleva cambios. Pero avisa, si queremos cambiar, no podemos seguir haciendo siempre lo mismo. Y esto me parece evidente. El tema es que la ciudad, cuando se reconstruyó, no se pensó reconstruirla analizando y teniendo en cuenta las exigencias de todos los ciudadanos, sino se eligió como un ciudadano parámetro, un ciudadano prototipo, que yo considero, describo como un varón adulto trabajador. Y la ciudad se ha reconstruido para él, pensando que si era adecuada para el jefe de familia, para el padre, podía ser buena para todos. Y aquí fue el engaño, aquí fue la trampa, porque es evidente que al contrario, una ciudad pensada, diseñada, reconstruida, equipada para un hombre adulto trabajador no será adecuada ni para las mujeres, ni para los niños, ni para los ancianos, ni para los discapacitados, ni para los pobres, los desempleados, es decir, por la gran mayoría de la ciudad. No podemos decir que en la ciudad de hoy casi todos viven mal y hasta los privilegiados, porque como ex adulto, porque hoy soy viejo, puedo decir que es difícil que si mis hijos viven mal, si mi mujer vive mal y mis padres viven mal, yo pueda vivir bien. Pero claro que el cambio cuesta. Y por esto los adultos, hasta cuando se dan cuenta que el cambio sería necesario, se oponen al cambio, porque necesitan cambiar sus costumbres, sus habitudes, sus privilegios. Renunciar a los privilegios siempre es un coste muy alto. E o professor Tonucci foi criador de uma experiência absolutamente inovadora, che foi o Laboratório Fano Città dei Bambini. Pode nos explicar, professor, resumidamente, como nasceu esse projeto, quais é que foram os eixos principais, qual foi o significado de assumir a criança como medida
a partir da qual repensar a cidade. Podemos ter uma visão, é possível ter uma visão um pouco desse seu percurso? Bueno, perdona un rato. Sí, el tema, como decía, la análisis de la cual nació el proyecto fue el tema del adulto varón trabajador asumido como modelo de una ciudad. Por lo cual la propuesta del proyecto es una propuesta de sentido común, bastante, casi banal. La propuesta fue: cambiamos el parámetro y pasamos del adulto al niño. ¿Y por qué el niño? Porque es el más pequeño. Porque tiene la capacidad de representar a todos. Detrás hay una idea fuerte, que en alguna manera está a la base de nuestra propuesta, de nuestro proyecto, es que si una ciudad llega a ser adecuada a las necesidades de los niños, será mejor para todos. Por lo cual, la idea es que los niños asumen este papel de paradigma. Los niños no representan los niños, sino representan a todos. Y es interesante notar que trabajando con los niños, porque nosotros, como consecuencia de esta elección, adoptamos como estrategia de cambio la participación de los niños a la vida de la ciudad. Y lo hacemos en dos maneras fuertes. Uno es la participación de los niños y de las niñas al gobierno de la ciudad. Y lo hacen a través de sus ideas, de sus propuestas, de sus palabras, de sus protestas. Y lo hacen porque esto lo pide su alcalde. No lo hacen porque lo desean o porque lo reivindican. Los niños con los cuales trabajamos son pequeños, son niños de primaria. ¿Y por qué son pequeños? Porque son distintos. Es decir, el aporte de los niños no es su competencia, que no tienen, no es su sabiduría, es su diversidad. Es decir, es como un completamiento de la competencia adulta con lo que a los adultos falta, que es la memoria de su infancia. Lo dice muy bien el Principito en la primera página de su libro. Todos los adultos una vez fueron niños, pero casi nadie se acuerda. Y el alcalde, pensando en la ciudad y reconociendo que la ciudad necesita cambios, porque nosotros pedimos o queremos encontrar solo alcaldes inquietos, los tranquilos que vayan por adelante. Y nosotros somos por los inquietos, por los preocupados, por los que sufren, que se dan cuenta que la ciudad necesita algo de distinto. En este caso, le decimos, pide ayuda a los niños. Y el alcalde llama un grupo de niños y dice, vosotros sois mis asesores, porque yo tengo un problema. Tengo muchísimas personas que trabajan conmigo. Una ciudad grande puede tener miles de colaboradores del alcalde, entre concejales, consejeros, asesores, funcionarios, dependientes, guardias urbanas, un montón de gente, pero todos tienen un pequeño defecto, todos son adultos. Y por lo cual comparten este olvido. El alcalde pide a los niños que lo ayuden a no olvidarse. Y esto es una parte de la participación de los niños, con sus ideas.
Y aquí, bueno, se abre un tema muy complejo, pero no creo que lo podemos analizar por toda la dificultad de escuchar a los niños. Professor, de escucharlos porque... Pode dar-nos algum exemplo concreto de projetos em que a voz dos meninos foi importante, fez a diferença para que possamos imaginar também como é que seria? Sí, exactamente. Por ejemplo, un niño de Roma a su alcalde le dice: yo quiero de esta ciudad el permiso de salir de casa. Una frase rara, porque el alcalde podía contestar rápidamente diciendo: lo siento, pero este permiso solo te lo pueden dar tus padres. Pero el niño, que hacía parte del consejo de niños que trabajaba con nosotros, sabía que pidiéndolo a sus padres le decían: no puede salir de casa porque la ciudad no lo permite. Y si no lo permite la ciudad, la responsabilidad es del alcalde. Por lo cual, él dice coherentemente, tenía 10 años, démelo tú el permiso. ¿Y qué significa esto? Aquí entra la política. A mí me habría gustado, y no ha ocurrido en este caso, que el alcalde se reuniera con sus colegas del gobierno de la ciudad diciendo: miráis, un niño me ha pedido esto. En el hecho que los niños no pueden salir de casa, ¿tiene responsabilidad la ciudad? Y si la tiene, ¿de qué tipo? ¿Qué podemos hacer? Ahora, si nosotros vemos, por ejemplo, lo que ha hecho una ciudad como Pontevedra, que está cerca de vosotros, Pontevedra asumió esta responsabilidad de una ciudad donde los niños, pero no solo los niños, los ancianos, los discapacitados, no podían salir de casa, y intervino para devolver el espacio público a la gente. Y lo ha hecho con políticas de movilidad sostenible, ampliando las aceras, estrechando las calzadas, creando todos los pasajes peatonales de cruzar la calle a nivel de la acera, de manera que los peatones no tienen más que bajar y subir, creando obstáculos a la circulación de los vehículos privados, creando una ciudad donde es muy fácil moverse caminando, donde es muy complicado moverse con el auto privado. Bueno, es una elección. Y no pagó porque siempre se piensa que una ciudad que se mueve en este sentido pierde el consenso electoral. Ancho, el alcalde de Pontevedra, Ancho Fernández, son 20 años que gobierna Pontevedra y la gente está encantada. Y imagino que, especialmente al empezar, costó mucho cambiar costumbres. Las calles de Pontevedra, tenemos una documentación de lo antes y después, eran totalmente... Otro ejemplo, por ejemplo, rápido, un niño de Rosario, Argentina, frente al tema muy fuerte que los niños sienten mucho, del deseo de salir de casa sin adultos, pero dándose cuenta del peligro que hay, discutieron mucho y naturalmente las propuestas iniciales en el Consejo de Niños al cual yo asistía eran: necesitamos más policía, necesitamos cámaras de video en la calle, todo, cosas que los niños saben porque escuchan, porque viven con nosotros, escuchan la televisión, escuchan lo que dicen los padres, los maestros. Pero un niño de los más pequeños, porque siempre sale de los, repito lo que decía antes, los más diferentes. Y un niño dice: no, yo no estoy de acuerdo, yo creo que los adultos podrían ayudarnos, pero de lejos. Bueno, esta es una frase, de nuevo, infantil, porque es evidente que no la escuchó por un adulto. Nosotros siempre decimos al niño: tiene que estar cerca, posiblemente por la mano. Este niño dice: no, los adultos tienen que ayudarnos, pero de lejos. Y esto
bueno, podemos discutir qué significa. Probablemente significa que los adultos tienen que crear un ambiente seguro, no una seguridad privada que hecha por la mano. Tanto que después de muchas veces que volvemos en este tema, porque yo lo retomé en varios encuentros con los niños de Rosario, en años distintos, con niños distintos, al final salió una propuesta que me parece una buena conclusión de este tema, que es que sería fácil solucionar el tema pidiendo que 2 padres tomaran mate en cada cuadra. Es decir, tener 2 adultos, no para vigilar a los niños, que estén allí por su cuenta, por su deseo, para tomar mate, para tomar un café. Pero la presencia, el vecindario, la ciudad, es decir, de los niños tiene que hacerse cargo la ciudad y no sus padres. Los niños son ciudadanos. Este es todo el gran capítulo de la participación de los niños al gobierno. Y hay el otro tema, que los niños participen a la vida de la ciudad con su presencia física. Es el tema del juego, el gran tema del juego. El tema del juego que va desapareciendo de la vida de los niños. Estoy muy contento de hablar en un congreso portugués, porque en una encuesta que salió hace como 15 años, creo, o menos, Italia y Portugal figuran como últimos en una ranking internacional sobre la autonomía de los niños. Es decir, Italia era al penúltimo sitio y Portugal era al terzúltimo. ¿Qué significa? ¿Por qué? Porque los datos que salían para niños de escuela primaria, el número de niños que iban a la escuela solos en Italia no superaba el 7%, de 6 a 11 años. El 7% significa nada. Si pensamos que todos nosotros fuimos a la escuela por nuestra cuenta, hasta hace pocos años, hace 30 años, en algunos lugares menos. Y no ha cambiado el mundo en estos 20, 30 años. Hemos cambiado nosotros. Han cambiado los miedos, no las causas. Y este tema es un tema hoy, para mí, básico. Tenemos que devolver el juego a los niños porque el juego es el aprendizaje más importante de la vida. Porque es el motor de todo lo que los niños aprenden hasta los 6, 7 años, que es la etapa más importante de la vida. Y la ciencia no tiene duda sobre esto. Lo decían nuestros maestros del siglo pasado, de Freud, Piaget, Vygotsky, Brunner, y lo confirman las investigaciones de neurociencias actuales. Es la etapa en la cual hay una actividad neuronal intensa como nunca será a lo largo de toda la vida. Y el motor de esta actividad es el juego, que empieza con el juego con el pecho de su mamá y sigue con todo lo que puede hacer un niño. Tenemos que ofrecer posibilidades que haga cosas. Y esto creo que, bueno, es un tema muy grande, pero devolver el juego a los niños es una de las actividades que nosotros estamos empujando más. Professor Tonucci, neste momento há uma rede de cidades para crianças em vários continentes. Muito sinteticamente, onde é que há a maior concentração de cidades que aderiram ao projeto, professor, para que façamos um atlas nosso, um mapa? É curiosidade minha. Es interesante esto porque el proyecto nace en mi ciudad natal,
se llama Fano, una pequeña ciudad del Adriático, y desarrolla, al empezar en Italia, también favorecida por algunas condiciones políticas que siempre son importantes. Por ejemplo, cuando fue presidente del Consejo Romano Prodi, que después fue también presidente de la Comunidad Europea, él creyó mucho. No es un caso que el segundo libro que yo escribí, Cuando los niños dicen basta, que ha salido en Brasil, Cuando las crianças dicen chega, lo prologó Prodi. Bueno, por lo cual con estas acciones de la Turco que cité antes, que decía que poner los niños en la política significa hacer una buena política, fue su ministra. Y por lo cual esto favoreció el crecimiento de este proyecto en Italia. Pero después, con el cambio político, bajó mucho la presencia del proyecto en Italia y desarrolló muchísimo en Latinoamérica. Hoy en día, por ejemplo, nosotros en Argentina estamos trabajando con el ministro, con los ministerios. Es decir, se están moviendo hacia este proyecto la FAM, que es la Federación Argentina de Municipios, involucrando, que representa todas las ciudades argentinas, por lo cual hacemos juntos algunas acciones, algunas campañas apoyadas por el Ministerio de Desarrollo Social y de la FAM. Tenemos relaciones a nivel ministerial, a nivel gubernamental con México, con Colombia. Bueno, y también en España tenemos una presencia fuerte que se está fortaleciendo mucho en este tiempo. Bueno, estamos haciendo un trabajo muy fuerte a nivel de red internacional. Sigue siendo un proyecto elitario, es decir, para pocos, por lo que se decía antes. Es un proyecto muy comprometido. No es un proyecto que te da una placa que dice tú eres una ciudad de los niños. Te pide cambios. Y te lo pide sin dar. Es un compromiso que el alcalde con su gobierno asume con los niños y las niñas de su ciudad y no con nosotros. Nosotros no controlamos, no nos interesa averiguar si lo hacen o no lo hacen. Es un compromiso fuerte y por esto, por ejemplo, cuando yo presento el proyecto y hablo por la primera vez con los alcaldes, normalmente es un encuentro que yo personalmente tengo, intento a convencerlos a no adherirse y no al contrario, porque avisándolos que si lo hacen van a encontrar muchos problemas. Pero claro, que la esperanza mía es que al contrario lo hagan. Professore, chegamos infelizmente à última pergunta, porque é muito interessante falar consigo e são temáticas mais do que urgentes. Mas a última pergunta para todos os nossos convidados é: devemos abandonar ou viver a utopia? Acho que a resposta será óbvia no seu caso, mas gostávamos de fechar com essa pergunta, também para si. Es evidente que la respuesta es afirmativa en el sentido que la utopía es la esperanza y es la necesidad. Nosotros hoy en día, por un montón de razones, no hemos citado las razones ambientales, no hemos citado las razones de justicia social, necesitamos cambios profundos. Y los cambios son uno dentro del otro, uno conectado con el otro. Y creo que, repito, asumir como objetivo
responder a las necesidades de nuestros niños y niñas es un proyecto, ¿cómo se puede decir? Me venía de decir alegre. Alegre porque respondiendo a la necesidad de nuestros niños, en alguna manera nos sentimos contentos. Espero, normalmente debería ser así. Y por esto digo que es el desafío más alto que podemos proponer. Que nuestros niños y niñas tengan un futuro mejor y sepan crear un mundo mejor de lo que nosotros estamos dejando. Esto es la esperanza y esto es el desafío. Muito obrigado, professor Tonucci. Muito obrigado por essa sua participação em Design Agora. Esperamos poder conversar consigo novamente no Porto, de forma presencial, quem sabe. Esta é a nossa utopia. É o que espero também eu. Muito obrigado.